Hola, mi nombre es Manuela Álvarez y en esta semana vamos a ver el ensayo del laberinto de la soledad de Octavio Paz. El ensayo se divide en 8 capítulos. Empezamos con el primero, el Pachuco y otros extremos. En este capítulo, Octavio Paz habla sobre la soledad del mexicano, cómo el mexicano se siente solo en sí mismo. Empieza hablando, describe desde nuestro nacimiento que en ocasiones nos podemos sentir solos, pero nos olvidamos de nuestra soledad a través del juego, del trabajo. Hace una reflexión de la adolescencia y describe cuando los jóvenes están preocupados por encontrar nuestra identidad. El adolescente se asombra por la riqueza que encuentra en su entorno y se pregunta si verdaderamente es él. Y pues eso lo vemos en los jóvenes de hoy, que siempre tratan de ser alguien que realmente no son. Octavio Paz no solamente habla del mexicano, sino de todo ser humano. En este capítulo él habla sobre el pachuco. Se dice que pertenece a una raza, pero en realidad está orgulloso de su sociedad y de poder ingresar a la sociedad norteamericana y se esconde de sí mismo. En el segundo capítulo, Máscaras Mexicanas, hace referencia al refrán, al buen entendedor con pocas palabras, y como el mexicano se encierra en sí mismo porque es parte de su hombría y el abrirse a los demás es como una traición para sí mismo. A los demás es un símbolo de traición. La mexicana también habla sobre la mexicana y cómo la mujer es sufrida, sufrimiento que la vuelve invulnerable, igual que el hombre, y es el que esconde su ser y su vergüenza en la mujer. Ahora, una de mis preguntas es, ¿por qué el mexicano al cruzar la frontera se esconde de sí mismo? ¿A quién o a qué le teme? Porque dice Octavio Paz que un pueblo se distingue por sus creaciones y hay gente del mismo pueblo con diferentes etapas históricas. Además, da un ejemplo de que todos se sienten mexicanos, pero al cruzar esa frontera dejan de serlo. Y esa es mi pregunta. ¿Por qué el mexicano al cruzar la frontera se esconde de sí mismo? ¿A quién o a qué le teme? Continuamos con el tercer capítulo, Todos Santos, Día de Muertos. Para el mexicano cualquier cosa es motivo de festejo. Todo su calendario se encuentra lleno de estos. Al mexicano no le bastan sus festejos, son demasiadas las fiestas que se realizan en la República. Es el único lujo que tenemos. A la fiesta no es solo un exceso y desperdicio de los bienes acumulados durante el año. También es una revuelta. La sociedad se burla de sus dioses, principios y leyes. Y cuando habla de los santos y Día de Muertos, Octavio Paz dice que ¿por qué el mexicano se desahoga y hasta se siente seguro en esto de las fiestas? Por supuesto, celebran el Día de los Muertos, que es una fiesta muy grande, y el mexicano tiende a abrirse y desahogarse. Puede llegar a matar por liberar sus sentimientos. Continuamos con los hijos de la Malinche. El mexicano solo se atreve a ser solo
en su soledad. Por eso el carácter del mexicano es producto de sus circunstancias sociales que lo enlazan a hechos históricos que son parte de su humanidad. El mexicano también lucha contra los fantasmas que se ha creado, que forman parte de su pasado. Es cuando, por ejemplo, cuando la Malinche se entrega a Cortés, se dice que la olvida cuando deja de servirle. Así, México no perdona su traición. Y continuamos con conquista y colonia. Se considera al catolicismo como el centro de la sociedad colonial porque en realidad es la fuente de vida que nutre sus actividades. Si se dan cuenta, los mexicanos muchos de los mexicanos, esa es la primera religión, el catolicismo. En estos tiempos, el catolicismo era lo principal para los mexicanos y todavía en estas fechas todavía sigue el catolicismo en México. De la independencia a la revolución. La lucha por la independencia tendía a liberar a los criollos de la burocracia, aunque no pretendía cambiar a la sociedad colonial. Se dice que la reforma es un movimiento inspirado en una filosofía universal, al igual que el catolicismo, pero las diferencias entre estos son que el catolicismo fue impuesto por una minoría extranjera después de la conquista militar. Continuamos con la inteligencia mexicana, donde Octavio Paz dice que trata de descubrir la inteligencia mexicana de nuestros antepasados, quienes nos han llenado de conocimientos, cultura y tradiciones. Ahora, en nuestros días, en la actualidad se discute si la política social y económica ha sido acertada. El mexicano, dice Octavio Paz, se esconde bajo máscaras que después se convierten en días de duelo o fiesta. Pero si aún así hemos encontrado aquello que nos reconcilie con el orden y nuestra libertad, puede ser más fácil vivir una vida en lo que es la realidad. Para la segunda pregunta, ¿por qué siempre vemos a la mujer como la débil y no la fuerte? ¿Y por qué el hombre esconde su vergüenza en la mujer? Gracias.